Así como estamos en pie, hermanos, por favor, abrimos nuestras Biblias y vamos a pasar al mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Pensé que este muchacho iba a predicar, pero ya se fue de regreso. Por ahí anda este hombre llamado Jonatán. Amén. Y anda diciendo amén y aplaudiendo. Y bueno, herencia de Jehová. La Biblia no dice herencia de Jehová son los nietos, pero creo que son herencia de Jehová también. Amén. Los abuelos acá que dicen amén. Gloria a Dios. Es una bendición y realmente que es otra parte de la etapa, pero gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Jonathan no sabe, pero ustedes se acuerdan que cuando despedimos a David de acá el año pasado, que se fue para cuando me lo robó Charlene por culpa de hermana Gladys, me lo robaron. Así que, y ese día le firmamos la Biblia a David, que yo había andado por 20 años y me tuve que comprar esta, que hasta el libro de Génesis me cuesta encontrar. Y Jonathan no sabe, pero esta es la Biblia de Jonathan. Amén. Así que un día él también usará la palabra del Señor. Amén. Y esta antorcha se necesita pasar a la próxima generación. Gloria a Dios. Y les decía yo esta mañana que hay que ver por encima de las circunstancias. Amén. Aunque en el momento se vea, como vemos muchas veces, oscuro. Y yo creo que a todo mundo le pasa en cierto momento de la vida. No todos son andar arriba en las alturas. Hay momentos que se anda en lo bajo, en los valles, pero en los valles es donde más llueve. Amén, es donde más agua hay. Y les contaba la historia de el papá del pastor Ralph Sexton, que muchos lo conocen. Y este pastor tuvo la oportunidad de viajar a Israel con el grupo que salió de Europa cuando le dieron libertad de poder salir de regreso. Y él viajó de aquí de Estados Unidos porque él quería ir a Israel y iba en el mismo barco con ellos. Logró conseguir la forma de entrar en el barco para ir con ellos. Y cuando iban por el mar Mediterráneo, y él dice que empezó a escuchar que aplaudía la gente, los judíos que iban ya llegando cerca de la tierra de Israel. Y como por el agua y la neblina, él no veía nada, pero los israelitas aplaudiendo de alegría, y él esperaba ver, dice, la bandera de Israel con la estrella de David que iba a ojear allá a la orilla, pero él no podía ver nada. Pero los judíos iban aplaudiendo y viendo hacia allá, y le dice él, "But what's going on? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo ver nada." Y le dicen, "Look up, ven", le dice, "más arriba." Y entonces él comienza a ver más arriba de la neblina del mar, y ve, dice, la punta, la parte de arriba del monte Carmelo, que ya estaba a la orilla. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso en la vida de cada cristiano, muchas veces nos podemos quedar viendo la neblina aquí bajito. Hay que poner la mirada hacia arriba, lo que dijo el rey David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nos gozamos en el Señor. En el Evangelio ya se me olvidó hasta dónde iba a leer, pero como dice el pastor Rique, por cualquier lado abramos la Biblia, que por todos lados es buena. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Creo que estamos ahí por el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Ahí hay una historia muy fascinante en la palabra del Señor, y que posiblemente muchos de ustedes han escuchado. Y continuamos en esta serie que iniciamos, ya esta es la tercera semana, que hemos sido llamados
para una misión. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una encomienda grande que los han hecho, que tenemos una labor muy grande, y esta es la tercera semana, y vimos en el principio que todos, amén, haya ido a la escuela, haya ido a un instituto bíblico o no haya ido, tenga licencia de manejar o no tenga, tenga residencia de este país o no tenga, amén, tenga 5 años o tenga 100 años, todos, absolutamente todos hemos sido llamados, amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo he sido llamado, levanten la mano los que han sido llamados, amén. Hemos sido todos llamados para esta misión. Y luego vemos también, estábamos mencionando, no solo todos hemos sido llamados, sino que hemos sido llamados y tenemos un compromiso, gloria a Dios, un compromiso que hemos recibido o que aceptamos cuando recibimos también al Señor. Y la arma que está usando el enemigo hoy en día de mantenernos distraídos en otras cosas para que nos olvidemos de la misión, amén. O no le pasa a usted a veces que estamos platicando y nos distraemos, o está como hoy en día la gente viendo el teléfono y cuando de repente se le olvidó de qué era que estábamos hablando y la gente se le olvidó de qué estaba hablando porque se distrajo, amén, gloria a Dios. Por eso es que a veces es mejor hablar por teléfono, porque no echan de ver que uno está distraído. ¿Cuántos dicen amén? Ni ve cuando hace los ojos así y cabecea, dice, hombre, que ya se calle, dice mucho. Pero el que está al otro lado ni cuenta se da. Gracias a Dios por la tecnología. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Y esto siempre lo leemos honrando al trino Dios. Todos hemos sido llamados, todos tenemos un compromiso. Ahora veremos cuál es mi mensaje. Gloria a Dios, el mensaje que tenemos que transmitir. Y dice la Biblia que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, hablando de Cristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Amén. Estos grillos son unas cadenas, no son de esos que se meten adentro de la casa en la madrugada. Amén. Con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en aquel mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Gloria a Dios. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los
que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Al entrar él en la barca, ya nuevamente para salir de regreso, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar un poquito así un vistazo de algo que se me vino a la mente antes de orar, porque a lo mejor usted y yo no vamos a tener la oportunidad de predicarle a las tropas de Estados Unidos, a los gobernadores, a los gobiernos locales. Posiblemente no tengamos la oportunidad de ir al Medio Oriente. Amén. Pero podemos hacer algo, lo que dijo el Señor acá: ve y cuéntale a los tuyos. Amén. Con la gente que nosotros nos relacionamos, con ese vecino, con ese compañero de trabajo, con esa persona que vemos todos los días. Contémosle las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Amén. Oramos al Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque usted es bueno para siempre, su misericordia, Señor. Gracias le damos porque hemos llegado este día a este lugar, Señor, y esto no es una coincidencia. Es un plan perfecto suyo, Señor. Ha venido para traer vida y para traer vida en abundancia. Yo oro en esta tarde por aquellas personas que están en línea, así como aquellos que estarán escuchando esta grabación. Padre bueno, que sea de mucha bendición. Sane los enfermos, liberte al cautivo, Señor. Traiga vida, Señor. Resucite, Padre Santo, sueños de muchas personas que posiblemente llegaron al Evangelio con grandes planes y con gran optimismo, pero poco a poco ese avivamiento se ha terminado, Señor. Le ruego, Padre Santo, traiga avivamiento a su pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos, y el tema de esta tarde, ahí está en la pantalla. ¿Cuál es mi mensaje? Amén. Si bien es cierto que difícilmente, no sé si a usted alguna vez le ha costado transmitir el mensaje, aun cuando tal vez estamos hablando el mismo idioma con las personas, a veces como que nos cuesta entendernos. Y cuando muchas veces tratamos de transmitir el mensaje del Señor Jesús, especialmente cuando estamos tal vez poco familiarizados con la palabra de Dios, hay personas que le agarran los nervios porque no sabe qué es lo que las otras personas le van a preguntar. De ahí viene la gran necesidad de estudiar la palabra del Señor y de tener al menos una orientación clara de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y si eso no es suficiente, el mensaje de nosotros puede ser tan sencillo como le dijo el Señor a este hombre: ve allá, no tienes que hablarle un mensaje escatológico, nada más cuéntale a los tuyos. Amén. Las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Amén. Ese fue el mensaje más poderoso que pudo predicar el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él llegó una vez y predicó un sermón grandísimo en el Areópago allá en Atenas. Amén. Allí la Biblia dice que predicó él un sermón muy grande con una buena
buena introducción con la palabra que él sabía hablar, pero cuando predicó en esa oportunidad hay algo bien profundo, porque al final de ese pasaje dice que solo se convirtió una mujer llamada Damaris y un hombre que cuidaba ese lugar, el areopagista, y una mujer llamada Damaris. Dos se convirtieron con aquel gran sermón, y luego les escribe a la iglesia de Corinto, porque de ahí pasó a Corinto, y dice: cuando fui a vosotros, amén, ahí él fue con otro mensaje. Gloria a Dios. No propuse saber nada de todo lo que estaba pasando, sino que fui con la demostración del poder del Señor y contando lo que Dios había hecho con él. Ese fue el mensaje más poderoso que él tenía. Yo iba camino a Damasco, decía él, cuando de repente una luz me alumbró. Era perseguidor de la iglesia, pero ahora predico el evangelio. Gloria al Señor. Ese fue el mensaje más poderoso que Pablo tenía. Y aquí vemos que el Señor lleva a los discípulos y los llevó a encontrarse con este hombre. Aquí dice que se fue a la región de los Gadarenos, de Gadara. El Señor iba cansado. Si me puede ayudar con el mapa, si está por ahí, hermanos, para que lo podamos entender un poquitito mejor. Esas ciudades ya no aparecen en el mapa actual, pero así estaba dividido Israel en los tiempos de Cristo Jesús. Eran provincias, y por eso dice: salieron de Samaria, salieron de Galilea y llegaron a la región de Decápolis. Para los que están viendo el mapa, estaba al otro lado de lo que es el mar de Galilea. A ese otro lado está la región de Decápolis, y allí es donde él estaba, esa ciudad llamada Gadara, y por eso escuchamos del endemoniado gadareno. Gloria a Dios. Entonces llega a esa región. Yo creo que ahí nos orientamos. Ya la puede bajar, hermano, por favor. Entonces, cuando él llega a ese lugar, me imagino que los discípulos nunca habían pasado a esa región, porque era una región que estaba mayormente habitada por gente de Roma y por gente de Grecia. Por eso es que estaban ellos apacentando cerdos. Los judíos no tenían nada que ver con ese tipo de negocio. Entonces llegan a esa región, y me imagino que los discípulos casi todos estaban jóvenes, y si nunca habían pasado a ese lugar, a lo mejor les habían contado cómo eran las cosas al otro lado del lago, y era un pueblo gentil, y era gente que practicaban esto y lo otro, y que no se podían ellos mezclar. Me imagino cómo les ha de ver agarrado pánico cuando se bajan de la barca y el primero que les sale al encuentro es un endemoniado. Y ha de haber dicho: tenía razón nuestros padres que no nos dejaban pasar a este lado. Fue la primera sorpresa que ellos se habían llevado en aquel momento. Pero así como cuando vino Cristo Jesús, él traía, por eso estamos hablando acerca del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que Cristo Jesús trajo era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de esperanza, era un mensaje de paz. Cuando Isaías dijo que no iba a haber para siempre oscuridad para las regiones que estaban allí en Galilea, la tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, era toda esa región que está al mar de Galilea. Por eso Isaías dice: Galilea de los gentiles, la gente que andaba en tinieblas, aquellos que moraban en valle de muerte, luz iba a resplandecer sobre ellos, porque sabía que pronto el Señor Jesucristo iba a llegar con un mensaje de esperanza, como ese mensaje que llegó un día hasta su casa. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios, porque ese mensaje llegó a nosotros un día, y fue un mensaje de esperanza y un mensaje que nos trajo paz. Y hoy en día se reciben muchos mensajes todos los días. ¿Cuántos reciben mensajes? Al menos un mensaje. ¿Alguien recibe un mensaje? Dijimos la semana pasada que la persona promedio abre su teléfono al menos, ¿cuánto dijimos? 90 horas al día. Amén. Eso es más, ¿verdad? La cantidad de veces que una persona abre su teléfono y que lo está chequeando. Dijimos también cuántas veces por hora.
y es un instrumento de gran importancia en la vida de la gente hoy en día, y es una buena herramienta para también transmitir el mensaje del Señor, y es una herramienta que también el diablo usa para distraer a las personas. La gente, la humanidad, la sociedad hoy en día, estamos tratando con una sociedad distraída. Amén. Mucha gente no está en las iglesias hoy después de toda esta pandemia porque se han quedado distraídos, amén, enredados en los negocios de la vida. Es una realidad. Hay gente que está enferma, hay gente que ya no está, pero mucha gente simplemente está distraída. Esa es la sociedad que nosotros estamos ministrando hoy en día. Cuesta mantener la atención de las personas porque rápido el teléfono vibró y esto y lo otro. La gente se distrae a grado que muchos estados hoy en día, empezando con Florida, si la gente va caminando por la calle no puede ir texteando mientras va caminando porque muchos accidentes han pasado. Mucha gente ha muerto porque ha sido atropellada, no se dan cuenta, o no ha chocado con gente usted en los pasillos de las tiendas, cuando uno de repente pegan en uno porque van ahí en el teléfono, amén, siguiendo el Pokémon o el Candy Crush, ¿cómo se llama? Ahí van cuando de repente, amén, estamos profetizando acá, gloria a Dios, cuando de repente pegan en uno y uno se da cuenta, bueno, ¿y este qué trae? Entonces, porque la gente está distraída, y es la herramienta que el enemigo está usando para tener la gente distraída y que se nos olvide que tenemos una misión. Amén. Cuando fuimos llamados, el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. La misión de Cristo es la misma misión de nosotros. El mensaje de Cristo es el mismo mensaje de nosotros, que el ladrón vino para robar, para matar y destruir, pero que Cristo vino para que tenga vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, gloria a Dios. Entonces, cuando vemos esta escritura, que llega el Señor al otro lado del mar, y la Biblia dice que llegó a la región de los Gadarenos. Amén. Si me ayuda ahí, hermano, por favor. Este mensaje de nosotros es un mensaje que necesita llegar, o debe llegar, o debe de ir donde nadie más desea llegar. Amén. Vinieron, dice, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿A cuánto les gusta ir al hospital acá a visitar gente? Que dice, no a visitar un familiar, porque a visitar un familiar se va uno y va a veces contento porque va a ir a ver a ese familiar y que ya está mejor, pero ir al hospital solo por ir, no tiene usted a nadie en el hospital, solo por ir al hospital. ¿A alguien le gusta ir? Ya pueden bajar la mano. Amén, gloria a Dios. Y yo conocí, Dios le bendiga, que hay alguien que le gusta ir al hospital por ir. Amén. Y yo conocí una familia allá en el país donde yo me crecí, que iban por ir a dejarle alimento a los enfermos, y se llevaban los bolsones con jugos y galletas a regalar a los enfermos en tiempo de la guerra, que esos hospitales estaban llenos de soldados heridos en ese hospital, y iban nada más por ir. Y en esa familia compartía el mensaje de esperanza. Gloria a Dios. Aprovechaban en ese momento para compartir ese mensaje. Y por eso les digo que el mensaje de nosotros debe de llegar, o tenemos esta obligación de llegar donde nadie más quiere llegar. Dijo un pastor de aquí de Lancaster, del otro lado de Lancaster, especialmente dice a los nursing homes, dijo él, los asilos de ancianos, y no dijo nada, solo se ponía los dedos en la nariz. Ahí dice, nadie quiere llegar, y de eso hay mucho. A las cárceles, amén, es difícil, de por sí que es difícil llegar, es un proceso grande,
pero hay necesidad de llegar. Jesucristo les dijo a los discípulos, habían andado trabajando y encima de eso había habido una gran tempestad en el mar, amén, y iban con el dador de la vida, y esto es relevante a lo que decíamos temprano, y el Señor Jesucristo les había dicho pasemos al otro lado, pero se puso bastante fuerte la tempestad en el camino, amén, porque llevaban una misión, pero el Señor en ese momento detiene la tempestad, detiene los vientos, porque quería darles un mensaje a los discípulos, que si aún el viento le obedece, aquellos demonios se tenían que sujetar a la presencia del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Y algo que hace el Señor cuando llega, Él dice, ¿qué tienes conmigo? Porque Él estaba acostumbrado, llegaba a la gente con el propósito de juzgarlo, con el propósito de volverlo a amarrar, con el propósito de hacerle daño. Ese era el mensaje que él había recibido. En cambio, el Señor Jesucristo, Él no llegaba para juzgarlo, Él llegaba para darle una palabra de esperanza, que no tenía que vivir en aquella condición, gloria a Dios. Y esa es la misma palabra de esta tarde para aquella persona que solo posiblemente ha escuchado que lo han juzgado, que lo han visto mal. Yo quiero decirle que Jesucristo lo amó tanto a usted y a mí, que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación, gloria a Dios. Aquel hombre solo había visto rechazo, solo había sido una persona que había sentido el aislamiento, el miedo, el rechazo, pero gracias a Dios que apareció uno, amén, que se salió de la barca, gloria a Dios. Ahí creo que nos podemos entretener un momentito. Gloria a Cristo Jesús. Estaba en una oportunidad, y esto se lo voy a contar porque yo tenía quizás como unos 17 años quizás en ese tiempo, y estaba en una parada no era parada de buses, era parada de camiones. Amén. ¿Cuántos anduvieron en camiones? Amén, que no se puede echar uno gel en el pelo porque llega con el pelo de otro color al destino. Amén. Y estaba en ese lugar y parecer que había un evento de alguna iglesia por ahí cerca, porque los que estaban en esa parada de buses todos eran cristianos, excepto yo que estaba ahí con ellos. Y llegó un hermano más que quizás hacía falta del grupo y saludó a todos los que estaban ahí, y a todos, absolutamente a todos les dio la mano, excepto a mi persona, excepto a mí no me dio la mano porque yo no era cristiano. Para él yo era inmundo, entonces como que iba llegando a Gadara. Amén. Entonces, obviamente uno se siente rechazado, amén, y que no cabe. Entonces dan un mensaje de aislamiento, amén. No era ese el mensaje. En mi cultura o en el evangelio que yo predico, amén, y el Dios que yo he conocido, un Dios de amor, un Dios de gracia, cuando yo llego a una reunión de esa clase, y si yo sé perfectamente que todos los que están allí no los conozco, pero ahí está otro que yo no conozco, ese es el primero que yo voy a saludar. Amén, gloria a Dios. Tenga eso presente, especialmente cuando no sabe quién es esa persona. Yo vine aquí un día al pasillo, era un evento grande, la graduación de estos muchachos del Instituto Bíblico, y ya vi los que estaban ahí, a todos los conocía. Me fui derechito donde estaba uno que yo no conocía, que parecía filipino, y lo saludé, y dije yo al final de la conversación, qué bueno que fui el primero que vine a saludar, porque vaya a ser que se fuera a enojar conmigo. Es maestro, toda su vida ha sido maestro de taekwondo. Dijo que hice bueno venirlo a saludar, amén, aisladito allá al lado, porque no conocía a nadie acá. Si usted y yo llegamos a una reunión, sabemos que ahí están los hermanos, pero está una persona, esa persona a lo mejor depende de nosotros, que nosotros le demos las buenas nuevas. Y ahí es donde esto viene a chocar muchas veces, porque si nosotros cuando vemos las escrituras
escrituras y encontramos la historia de Pedro, y que Pedro el Señor le dijo: ven a mí, y Pedro salió y comenzó a caminar, pero que de repente se empezó a hundir porque quitó la mirada de Cristo Jesús. Y así se la pintan, o nos la pintan y la explican a todos nosotros. Pero qué tal si vemos el otro lado. Amén, gloria al Señor, que todos los discípulos se quedaron en la barca excepto Pedro. Él se atrevió a caminar fuera de la barca. Yo creo que nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que atrevernos a salirnos fuera de la barca. Y esto habla salirse del área de la comodidad. Amén. Alguien dice: yo no soy bueno para hablar por teléfono. Amén. Yo no soy bueno para escribir ahí en las redes sociales. No cuesta nada con la tecnología. Yo copy and paste. Amén. Puede copiar un texto de la palabra del Señor y ponerlo, pegar en las redes sociales, y ahí estamos predicando la palabra del Señor. Amén. Pero muchas veces hay que salirnos de la comodidad, y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y qué bueno saber que no solo se atrevió o tuvo la bondad de bajarse de la barca, sino que fue aún más allá. No solo fue a la tierra, a la región de Gadara, sino que también fue al Calvario un día por la tarde bajo una gran calor. Gloria al Señor, porque sabía que nosotros necesitábamos ese sacrificio. Gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice también las escrituras que este hombre moraba en los sepulcros, allá con los muertos, así como andábamos nosotros también un día, aunque posiblemente no estábamos literalmente en el cementerio, pero la Biblia dice que estábamos como muertos en delitos y pecados, haciendo las obras del Dios de este siglo. En esa condición estábamos nosotros. Y aquí sigue las escrituras, porque dice que lo amarraban siempre y les reventaba las cadenas según la posesión que tenía de los demonios que estaban en él. Amén. Eso es una realidad. Si usted posiblemente no lo ha visto ni una vez, y espero que no lo tenga que ver, una persona poseída por un demonio es peligrosa. Y que andaba bastantes, porque atacó a los 2,000 cerdos. Algunos dicen que eran 2,000 porque se llamaba legión, y ese es otro tema. La cantidad, eso no es relevante, sino que aquel hombre estaba poseído por los demonios. Y nos dijeron que en una oportunidad vamos a ir a orar por un hermano que está endemoniado. Y le digo: un momentito, explíqueme esto en castellano, en español. Amén, gloria al Señor. Porque un hijo de Cristo, el Espíritu del Señor mora dentro de sí. Amén. Y es imposible, me lo escuchas bien, es imposible. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y cómo un demonio se va a entrar al templo que es morada del Espíritu Santo. Amén. Puede ser atacado día y noche y lo va a andar ahí. Amén. Y a veces va a usar hasta la misma gente, la misma familia, las mismas personas que uno conoce. Pero ser poseído no lo puede poseer un espíritu de eso, porque hemos sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a orar por esa persona, pero lo primero que hay que hacer es predicarle el evangelio de Jesucristo antes de orar por él, para que él se convierta, para que lo selle el Espíritu Santo, y entonces ese demonio tiene que irse a ese despeñadero. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y andaba, dice, gritando, dando voces, y no solo reventaba las cadenas, sino que era imposible de dominarlo. Así como eran, amén, eran muchos acá, imposibles de dominar. ¿Cuántos dicen amén? Las esposas están por ahí.
eran difíciles de dominar. Estaba pensando en esto cuando estaba allá al inicio, porque cuando yo llegué a este país, pero no codeen, hermanos, ahí después, cuando yo llegué a este país, vivía en un lugar, en una casa donde vivía bastante gente y casi todos bebían los fines de semana. Y me ponía a pensar en eso, porque esos muchachos bebían hasta que se enloquecían. Y ya era difícil de quererlos controlar. Ya cuando eran las 2, 3 de la mañana, ya casi era imposible poderlos controlar. Y me pongo a pensar que eso pasó en muchos de los que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo. Llegó un tiempo que no nos podían controlar, pero gracias a Dios, amén, que alguien se bajó de la barca, gloria a Dios. Alguien se bajó de la barca y nos dijo que Jesucristo nos ama y que Él puede libertar a los cautivos, gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor en aquella tarde. Él llegó para libertar a aquella persona que andaba dando gritos. La gente, hermanos, da gritos de desesperación. La gente usa droga, la gente usa alcohol, porque está tratando de llenar, satisfacer los gritos que está dando esa alma allá adentro, queriéndola satisfacer. Yo tengo buenas noticias para una persona en esta tarde. Esos gritos de desesperación es que ese vacío que solo lo puede llenar aquel que vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Si tú le abres el corazón a Cristo, Él será capaz de llenar ese vacío que nada, ni todo el alcohol del mundo lo va a poder saciar. Gracias a Dios, porque Cristo vino un día y llegó hasta los sepulcros. Gracias a Dios. Ese mensaje debe de llegar donde nadie desea llegar, donde nadie quiere llegar, donde aquellas personas que tal vez están siendo marginadas, esa persona también, Cristo murió por él. Hay que hablarle del Señor Jesucristo. Gracias a Dios. En segundo lugar, ese mensaje también es un mensaje que transforma. Amén. Algunos todavía los está transformando. ¿Cuántos dicen amén? Está trabajando fuerte. Yo así les digo, está trabajando y tiene mucho trabajo que hacer con mi esposa. Más que el que tiene que hacer conmigo. Dijo un hermano una vez, estaba acá y hablando de este pasaje también, y dice él ese día: yo creo que este muchacho que yo tengo, a lo mejor, dice, tiene algunos de esos. Dije, porque hay días que me cuesta controlarlo, dice. Y este mensaje es un mensaje que transforma vidas. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Amén. Entonces, lo que mencionaba hace un momento, posiblemente él esperaba, como iba con los discípulos, vienen otra vez a amarrarme otra vez, a maltratarme quizás. Eso fue lo que a lo mejor pasaba por su mente. Pero Jesús le dijo: ¿cómo te llamas?, le dice él. Y ahí como que no le respondió él, sino que los mismos demonios, hablando a través de él, le dijeron: somos legión, porque somos muchos. Amén. Y allí es donde entramos nosotros, que como el Dios de este siglo, Satanás, a muchos les había cambiado el nombre. Gloria al Señor. Nuestros padres nos pusieron un nombre cuando nosotros nacimos, y muchas veces en el camino hacia adelante, cuando llegamos adultos, a muchos les han cambiado el nombre. Ahí viene aquel mentiroso, ahí viene el borracho, ahí viene aquel que no le gusta trabajar. Y póngale usted distintos nombres. Algunos de ustedes quizás tenían esos nombres. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que hace el enemigo. Gloria al Señor. Pero gracias a
Dios, amén, que ya después que Jesucristo reprende los demonios, ya no era el endemoniado gadareno, sino que aquel misionero que había sido encomendado a predicarle a toda la región de ¿cómo se llamaba? De Decápolis. Ahí dice en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas cosas el Señor había hecho con él en aquel día. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Sacó el Señor los demonios y cambió su vida. Gloria al Señor. Ese mensaje es un mensaje que transforma. Gloria a Dios. Ahí la palabra del Señor nos dice que este hombre lo encontraron ya sentado y ya vestido. Le hizo falta aquí ya recortado el pelo, quizás, amén, como me hicieron conmigo, y en su juicio cabal, y a ellos les dio miedo. Gloria a Dios. Algunos no andábamos suficiente ropa cuando estábamos en el mundo, pero gracias a Dios que cuando llegó el Señor nos dio vida nueva y nos puso un vestido nuevo como el que le puso al hijo pródigo. Gloria a Dios. El Señor no solo lo vistió literalmente de otra ropa nueva, sino que también lo vistió de su gracia. Gloria a Dios, como nos ha vestido a nosotros y nos ha dado, dice el apóstol Juan, y de su plenitud tuvimos nosotros gracia sobre gracia. En otras palabras, hasta que sobreabunda esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Cuántos se gozan por ello? Porque Dios no nos ha pagado a nosotros. Si Dios nos tratara como nosotros muchas veces lo tratamos a Él, quizás sería otra cosa, ¿verdad? Sería bastante diferente, pero Dios es tan bueno, gloria a Dios, que hizo una transformación completa en aquel hombre. Dice que lo encontraron después a él sentado, vestido y en su juicio cabal, y les dio miedo. Y pues empezaron a contar todo lo que habían visto en aquel lugar. Gracias a Dios. Y luego, ya para ir terminando, hermanos, este no es solo un mensaje que transforma, sino que es un mensaje que se debe compartir. Amén. Ahora dígase usted: tengo que contarle también a los míos. Le dice el Señor: cuéntale a los tuyos. Amén. Hay que contarle a esas personas que nosotros conocemos. Gloria a Dios. Tantito hay una oportunidad, hay que contarle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Si bien es cierto, hay gente que se llama cristiano y no puede contar nada, porque muchas veces realmente no ha habido un cambio en la vida de la persona y esa persona le cuesta testificar. Pero cuando podemos decir: yo era esta persona, pero el Señor me ha cambiado, con eso creo que es suficiente. Me dijeron a mí: tú no te bebes una cerveza ni para socializar. No, yo hice un contrato con el Señor el 15 de enero del año 2000 y me acuerdo que en ese fin de año me bebí la última cerveza. Gloria a Dios. Desde esa fecha para acá, ese día, aunque yo no había llegado a una iglesia, pero yo ya había hecho una determinación en mi corazón que esa fecha yo me bebía la última cerveza, y lo que sobró de la noche buena del 31 la tiré toda a la basura y dije: yo voy a cambiar mi vida. Gloria al Señor. Por el poder del Señor Jesucristo le vamos a dar vuelta a este rumbo que nosotros llevamos. Gloria a Dios. Qué bueno saber y que la gente sepa que por sí solo no lo va a poder hacer. Cuando usted dice las cosas: yo voy a hacer esto, el enemigo también escucha y se pone más en el camino
para no dejarlo de hacer los planes que usted lleva. Pero cuando nos agarramos de la mano del Señor, gloria a Dios, así como los discípulos en aquel momento, la barca se había estremecido, la barca se hundía, pero ahí iba el Señor Jesucristo. Y quiero decirle en este día que aunque a veces la marea se levanta, aunque el fuego se pone caliente, pero si vamos agarrados del Señor, somos más que vencedores por medio del poder de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero tenemos un mensaje que necesitamos compartir, que estamos delegados, que tenemos que compartir, que es una gran comisión que se nos ha encomendado a nosotros. Y es sencillo el mensaje de salvación. Solo hay que contarle lo que el Señor ha hecho con nosotros. Viera, le cuenta a uno lo que yo era, y esas preguntas me las hacen a veces en el trabajo, y les digo yo, pues no, yo era esa persona, pero el Señor Jesucristo me cambió un día, y con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Y Dios ha hecho una obra grande en mi vida, y cada oportunidad, en una oportunidad llegó allá al lugar donde yo trabajo, vino una visita que no a muchas plantas llega como es el presidente o el CEO de esta compañía que es multimillonaria. No quiero hablar tanto de la compañía, sino, pero ese hombre vino en su avión privado hasta aquí a Cancor y lo movieron, creo que en limusina, y lo llevaron hasta ese lugar. Y había mucha gente ahí que nosotros nunca habíamos visto, no sabían quién eran, pero había gente de nombre aquí en este país. Y de todos los que estaban ahí, gracias a Dios que un supervisor tiene una tendencia bastante cristiano. Y antes de empezar a comer dijo, bueno, dice, hay que orar por la comida, dice, y ya me habla a mí, podés decirme, dice, las gracias acá, me dice, y yo dije, esta es la oportunidad, amén, esta es la oportunidad, gloria al Señor. Y como aquel hombre, aquel que le dijeron que no podía hablar del Señor, no podía predicar del Señor, no podía hablar del Señor, y dijo él, pero a veces el Señor te va a dar una alabanza para que la cante, dijo él. Y él era cantor, así que cantado le quiso el mensaje. En ese momento yo sabía que el tiempo era premiante, y nada más levanté la mano y le dije, gracias Señor, en primer lugar por haber mandado a tu hijo a morir a la cruz del Calvario, y que por su sangre tenemos salvación, y gracias por este pollo frito, amén. Yo creo que eso era suficiente, pero el mensaje lo recibieron, gloria al Señor, que allá hay una persona que ha creído en Cristo, y que Cristo Jesús vino para darnos vida, gloria al Señor. Es un mensaje que hay que compartirlo, amén, gloria al Señor. Vamos a llegar hasta acá y le vamos a dar gracias a la audiencia que está allá en línea. También los que son cristianos tienen un llamado a compartir este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, y si aún no lo ha hecho, comiéncelo a hacer, porque es algo que no vamos a poder hacer cuando lleguemos al cielo. Tenemos que hacerlo. Qué sorpresa nos podríamos llevar, y llegamos nosotros un día ya a la eternidad, y faltan muchas personas de las que nosotros conocimos acá. Antes de que sea demasiado tarde, hablemosle al Señor, hablemosle a la gente del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que Él los puede salvar. Aún se encuentra uno con gente que no conoce al Señor, con esa gente atea que sale, que no creen en Cristo Jesús. Contaba una historia el pastor esta mañana que estaba predicando acá, que un muchachito estaba leyendo la Biblia y le dice un señor
Señor que estaba al lado, ¿a poco? Le dice, ¿tú crees en todo eso que estás leyendo? Dime que estás leyendo. Y dice él, estoy leyendo la historia de David, de Goliat. Y le dice él, ¿a poco tú crees en todo lo que encuentras ahí? Y le dice él, sí, realmente lo creo. Le dice, ¿y qué tal si no es cierto? Pues un día le dice, voy a ver a David allá en el cielo, le dice, y le voy a preguntar con más detalles cómo fue esa historia. Y le dice, ¿y qué tal si no está David allá en el cielo y está en el infierno? Entonces le pregunto a usted, le dice, have a nice day, que tenga buen día. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ponemos en pie los que puedan, por favor, y vamos a orar. Y ve y cuéntale a los tuyos. Usted tiene esas personas que usted conoce a su alrededor. No perdamos la oportunidad de decirles que Cristo vino para que tengamos vida y que el tiempo está a punto de terminarse. La venida del Señor está a la puerta y ya lo escucha todas las semanas. Y habrán guerras y habrán, dice, rumores de guerra. Y se levantará reino contra reino y nación contra nación. Amén. Y muchos dicen, siempre ha habido guerra de nación contra nación. Eso no está hablando de países, está hablando de razas. Esa es lo que está hablando el Señor Jesucristo cuando dice nación contra nación. Puede irlo a estudiar, está hablando de raza. Y qué más pleito puede ver hoy en día aquí en Estados Unidos, cómo se ha levantado en los últimos meses, en los últimos tiempos. Y luego viene, ya los terremotos están llegando aquí cerquita. Amén, gloria al Señor. Pero todo esto no es que nos aflica, sino que todo esto tiene que acontecer. La tecnología ha dado pasos agigantados en estos últimos años, y esto está diciendo, Cristo está a la puerta, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, le damos gracias, Señor, en este día, porque nos permite poder llegar a tantos lugares, Señor, del mundo. Padre bueno, por todas las personas que están aquí en el santuario, como las que están allá afuera en este momento, Señor. Como aquella persona que está enferma y no pudo llegar a la iglesia hoy en este día domingo, Señor. Y por aquella persona que aún posiblemente pasando problemas, dificultades, pasando enfermedades, pero están con los pies dentro de la iglesia, como aquel samaritano que fue sanado con los otros 9 que habían tenido la enfermedad. Oh Señor, solo uno regresó a darle gracias a Dios. Hay personas que con gran dificultad han llegado a la iglesia en este día. Gracias, Señor, le damos gracias, Padre bueno. Presentamos, Señor, los líderes de esta iglesia, oh Padre eterno, y toda la iglesia en general, aquellos, Señor, que son el apoyo fuerte de esta iglesia en oración. Oramos, Padre bueno, por esa persona que día a día nos lleve en oración, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos que bendiga, Señor, esta iglesia, oh mi Dios, los hermanos que están trabajando con los niños allá arriba, los que están detrás de las cámaras, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por esa disponibilidad, oh Señor. Le ruego que bendiga su vida, Señor, hasta que sobreabunde como lo ha prometido. Oh Padre eterno, restaure al caído, Señor, liberte al necesitado, Padre eterno. En este día, Señor, estamos orando por esa tarea que se nos ha encomendado en esta ciudad, oh Señor. Le ruego, Padre eterno, que conforme a sus riquezas en gloria, oh Padre amado, oramos, Señor, que siga bendiciendo nuestra vida, nuestra iglesia, Señor, la iglesia suya, Padre bueno, que está en este lugar, así como la iglesia universal, Señor. Oramos por esos pastores, Señor, que han tenido que cerrar las puertas de sus iglesias, Padre eterno, a causa de esta enfermedad y a causa también de las leyes de los distintos estados, Señor. Le damos gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Amén.